Congresista, alcaldes distritales, representantes de la sociedad civil, autoridades, todos, amigos, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder sostener un diálogo con ustedes. La tragedia que azotó al Perú se ensañó especialmente con Guarmey. Y como dice el alcalde, Guarmey es, sin lugar a dudas, y lo señalaba también la congresista, la ciudad más golpeada no solo en Ancash, sino diría yo a nivel regional. He recorrido buena parte del norte en estas 4 semanas, sosteniendo reuniones con alcaldes, con gobernadores, con representantes de la sociedad civil, con los representantes de los colegios profesionales. Y en todas partes encuentro el mismo clamor. Un reconocimiento primero de la acertada labor en esta etapa de emergencia que nos sorprendió, que nos conmovió. Y por otro lado, esa enorme expectativa de que podamos dar inicio cuanto antes al proceso de reconstrucción. En ello estamos y quiero brindarles a ustedes las seguridades de que ese es el caso. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a los lineamientos generales que vamos a seguir en el proceso de reconstrucción. Pero el propósito fundamental de esta visita es escucharlos a ustedes. He venido aquí con mi libreta de notas a recoger sus inquietudes, a tomar en cuenta sus propuestas, y lo que quiero es realmente tener un diálogo, la ocasión de recepcionar todas estas dudas que ustedes puedan tener, despejarlas y recoger las opiniones y puntos de vista que ustedes tengan a bien compartir conmigo esta mañana. Entonces, no es solamente venir a contarles qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, sino sobre todo escucharlos a ustedes. Ese es el propósito de mi visita. Dicho esto, quiero ahora sí, a grosso modo, compartir con ustedes los lineamientos del esquema de trabajo que estamos desplegando. La autoridad ya tiene 4 semanas, esta es la cuarta semana de existencia. Y la primera etapa del trabajo guarda relación con la conformación del catastro de daños. ¿Por qué es importante el catastro de daños? Porque necesitamos especificar de manera detallada cuáles han sido los daños a la infraestructura en el norte del país. Eso pasa por identificar las pistas, las carreteras, los canales, las tomas, las postas médicas, los colegios que han sido o impactados o destruidos por el fenómeno del Niño costero. Entonces, esa información es vital. Lo que estamos haciendo ahora es recogiendo esa información, y quiero, digamos, ser muy enfático en esto. No estamos pidiendo expedientes, ni perfiles, ni ningún documento elaborado. Lo que necesitamos es sencillamente, en este momento, identificar cuáles son las infraestructuras, cuál es la infraestructura que ha sido dañada y dónde ha sido dañada, cuál es la que ha sido destruida y dónde ha sido destruida. Esa información está siendo recogida por los sectores. Las direcciones regionales han salido a recoger información, el INDECI nos ha proporcionado parte de la información, y los ministerios lo que van a hacer es consolidar esa información y nos van a mandar a la autoridad una lista consolidada de esa infraestructura que ha quedado dañada, señalando dónde está y cuál es la naturaleza del daño ocasionado. Nosotros vamos a recoger esa información que los sectores nos van a proporcionar, que nuevamente es el listado, reitero, el listado de infraestructura dañada, destruida. Nosotros vamos a tomar vamos a recoger esa información, la vamos a consolidar, y esa información nos va a servir para armar el plan de trabajo, el programa de trabajo. Contamos con 6.500 millones de dólares para la reconstrucción en 3 años, ojalá que sean 3 y no 4, pero el mandato que tenemos es de 3 años más 1 año, es decir, 4 años para poder realizar esta reconstrucción.
Lo que la naturaleza destruyó en 3 semanas o menos, lamentablemente va a tomar bastante más de lo que quisiéramos reconstruir, dada la envergadura de los daños que se han ocasionado en el país. Pero, nuevamente, el vehículo fundamental para proceder con la reconstrucción es el plan de la reconstrucción, el plan de trabajo que se nutre de esta información de catastro de daños. Entonces, ¿dónde estamos? Actualmente lo que tenemos es casi el 80% del catastro de daños ya terminado. Ayer el Ministerio de Educación nos mandó la lista de colegios que han sido impactados, que han sido destruidos. Ya tenemos una primera aproximación de las postas médicas. En el caso de los colegios son aproximadamente 1.400 colegios en las 6 regiones del norte. En el caso del Ministerio de Salud son aproximadamente 900 postas médicas que han quedado impactadas. Tenemos ya la primera aproximación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de los daños en la red vial nacional y también en las redes provinciales y distritales, ¿no? Las pistas distritales y provinciales. Tenemos también ya un primer acercamiento con el Ministerio de Agricultura, que nos ha proporcionado una aproximación preliminar respecto del daño en canales, y estamos haciendo lo propio con el Ministerio de Vivienda y Construcción, que está en este momento compaginando la información que nos va a alcanzar la próxima semana respecto de la afectación de los sistemas de agua y saneamiento que han sufrido en todo el norte del Perú. Entonces, nuevamente, esa información la vamos a consolidar nosotros, y con esa información consolidada vamos a estructurar el plan de trabajo, el plan de la reconstrucción. Posiblemente ese plan incluya un listado gigantesco de obras que vamos a tener que desplegar. No va a ser posible realizar todas, vamos a hacer todas aquellas que podamos cubrir con el presupuesto que nos han asignado. Entonces, hay una labor de priorización que vamos a tener que realizar. Esa labor de priorización va a tomar como punto de partida una serie de criterios que pasan básicamente por el impacto social de la infraestructura que vamos a reconstruir. Entonces, ¿qué cosas vamos a priorizar? Vamos a priorizar colegios, o sea, vamos a priorizar educación, vamos a priorizar salud, vamos a priorizar agua y saneamiento, y vamos a priorizar vivienda, además de todo lo que tenga relación a la infraestructura agrícola. Así también vamos a hacer lo propio con la conectividad, las vías de comunicación. Ese plan, una vez ya priorizado, la priorización va a tener un proceso de consulta. Vamos a conversar con los gobernadores, con los alcaldes, una vez que tengamos esa lista priorizada. Cuando tengamos la lista final, la misma, es decir, este plan de la reconstrucción, será sometida a consideración del Consejo de Ministros y será aprobada por el Consejo de Ministros. Entonces, ese documento aprobado por el Consejo de Ministros se convertirá en el plan de la reconstrucción. Ese es el proceso que vamos a seguir. La consolidación de la información en el catastro de daños, el primer paso. El segundo paso, la priorización. El tercer paso, el programa de trabajo, aprueba el Consejo de Ministros, y con eso comenzamos a actuar. Nosotros estamos estimando que vamos a culminar el catastro de daños hacia el 20 de julio. O sea, un par de semanas yo creo que ya vamos a tener el catastro listo, el primer borrador del catastro. Y apuntamos a tener el plan aprobado ya por el Consejo de Ministros a fines de agosto. Entonces, esos son los tiempos que estamos manejando. Catastro el 20 de junio, el plan de trabajo aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de agosto. Con lo cual estamos dentro de los plazos que la propia norma nos dio. La norma decía que la autoridad tiene que aprobar el plan de trabajo y presentarlo y lograr las adhesiones del Consejo de Ministros antes de agosto, y así lo vamos a hacer. Entonces, eso para referirme en términos más concretos al principal vehículo, el principal instrumento de la reconstrucción, que es el plan de reconstrucción. Entonces,
he compartido con ustedes esos lineamientos. Ahora, ¿qué contiene el plan? Ya decía hace un instante, el plan señala cuál es la iniciativa que vamos a ejecutar, pero además el plan señala qué autoridad, qué nivel de gobierno va a ejecutar las obras. Y lo que estamos aquí formulando es una metodología que parte del principio de la subsidiariedad. ¿Qué quiere decir eso? Debiera ejecutar la autoridad más cercana al ciudadano. Debiera ejecutar la autoridad más cercana al ciudadano. En principio, el alcalde distrital. Sin embargo, si el alcalde distrital no puede porque no tiene las capacidades instaladas o porque no ha demostrado poder ejecutar en el pasado sus presupuestos, no tiene capacidad demostrada de ejecución, si no logramos constatar esas capacidades, nos vamos al nivel de autoridad superior, será la alcaldía provincial. Si el alcalde provincial no puede porque tampoco ha demostrado efectividad en la inversión de su presupuesto, y tenemos que tener los criterios objetivos para determinar las capacidades, será el gobierno regional. Si el gobierno regional no puede, será el sector. Entonces, lo fundamental aquí es que las obras se hagan bien y se hagan rápido, porque en el centro del proceso de reconstrucción, y ese es el primer pilar de la reconstrucción con cambios, está el ciudadano. Lo que este proceso busca es restaurar y promover el bienestar de los ciudadanos, de los habitantes, de los damnificados, de los afectados. De ahí que estemos enfatizando la rapidez, la eficacia y la transparencia en la ejecución de estas obras. Entonces, el plan, nuevamente, volviendo a los contenidos del plan, incluye la obra, además señala qué nivel de autoridad la va a ejecutar, establece también cuál va a ser la modalidad de ejecución. La modalidad de ejecución puede ser obra pública o podrá ser también obra por impuestos, que es un mecanismo que se ha venido usando con cierto éxito en otras regiones. Sé que aquí en Guarmey hay un proyecto importante para el hospital, que es un proyecto que se está forjando con el mecanismo de obra por impuestos. Lo vamos a poder usar. Además de establecer entonces la obra, el ejecutor y el mecanismo de ejecución, el plan señalará qué autoridad será la encargada de recepcionar la obra para su mantenimiento y gestión. Entonces, son esos cuatro elementos que quedan incluidos en el plan. La iniciativa, es decir, cuál es el proyecto que vamos a ejecutar, quién lo va a ejecutar, cómo lo va a ejecutar y a quién se lo va a entregar. Son esos cuatro componentes del plan. Ahora, ¿cómo vamos a señalar, cómo vamos a establecer con qué autoridad vamos a trabajar? Estamos diseñando una matriz de evaluación que básicamente nos señale dónde hay capacidades instaladas para poder trabajar. Reitero, la preocupación que nosotros tenemos es que las obras se ejecuten rápidamente, que se hagan bien y que se hagan de manera transparente. Entonces tenemos que evaluar con qué autoridades podemos trabajar. Mal haríamos en asignarle un proyecto importante a un alcalde que el año pasado apenas pudo ejecutar el 40% de su presupuesto. O mal haríamos en asignarle a un alcalde la ejecución de un proyecto que multiplica por 10 el nivel de presupuesto que ha estado acostumbrado a ejecutar. Entonces tenemos que evaluar todos esos factores, porque nuevamente lo importante es que podamos hacer las obras rápido y que las hagamos bien. Este proceso no puede demorar, no puede ser dilatado, no puede atrasarse. Entonces queremos ponerle el pie al acelerador para poder avanzar rápido y hacerlo bien. Entonces vamos a tomar todos esos factores en cuenta para poder definir con qué autoridades vamos a trabajar. Ahora, esta es una reconstrucción con cambios y es una reconstrucción sin frenos.
¿A qué me refiero sin frenos, para usar la metáfora automovilística? Tiene cambios, pero no tiene frenos. ¿Por qué? Porque la norma lo que nos da son unos instrumentos para aquellos proyectos que están dentro del plan de reconstrucción. La norma lo que establece son unos instrumentos que nos permiten hacer varias cosas que uno regularmente no puede hacer en la administración pública. Son 3 flexibilidades que nos da la norma para ayudarnos a lo que comentaba hace un instante: ejecutar de manera acelerada, hacerlo bien y hacerlo cuanto antes. Esas 3 flexibilidades son las siguientes. La primera es poder recurrir al mecanismo simplificado de contrataciones públicas. Ese mecanismo lo que establece son unos plazos más cortos para poder asignar las obras. Esos plazos pueden ir hasta 30 días. Entonces, es un mecanismo simplificado de adjudicación de obras públicas. Todos ustedes deben haber tenido la terrible experiencia de tener que lidiar con los procesos regulares de adjudicación de proyectos de inversión pública que pueden demorar. Uno se va, los impugna, se va a la OCE, ahí puede demorarse 2 años y todavía no se comienza a ejecutar el proyecto de inversión. Lo que tenemos ahora es una herramienta muy potente que básicamente establece un máximo de 30 días para asignar la obra, lo hace de manera simplificada, y eso nos va a permitir, esa flexibilidad nos va a permitir poder avanzar rápidamente en la